Me avisa. Bueno, Pedro, hoy estoy aquí en la clínica con Pedro, Clínica Ciel. Hace unos días, Pedro, yo vi en las redes que, que decía que los inmigrantes servimos para delivery y cuidar ancianos en los residenciales. Y enseguida me vino a la mente la historia tuya y de Laurita. Laurita ahora está complicada con el trabajo, pero ahorita vamos a entrevistarle también. Y un poco, Pedro, quería, la idea que tenemos es hacer historias de vida de los migrantes y un poco, ahora te ven con las clínicas que tienes, pero fuiste de los que empezaste como delivery. Cuéntanos un poco la historia tuya, qué fecha llegaste, cómo llegaste y lo que has hecho para llegar a tener lo que tienes ahora. Bueno, Juan, la historia es larga, pero tampoco tanto. Es una cuestión de que es una historia que no ha parado. No, si te digo un resumen de las cosas que he hecho, sinceramente es que nunca me he parado. Nunca me he parado en el mismo lugar a esperar a que pase algo. Entonces, nosotros llegamos el 1 de marzo del 20, salimos de Cuba el 25, vinimos cruzando por fronteras como la mayoría de nosotros, llegamos acá sin nada. Yo le hago el cuento a todas las amistades que llegamos con $200 entre los dos, y tuvimos que pagar la pensión, que valía en ese momento 5.000 por persona, y vivíamos 5 en un cuarto compartido. Era una pensión de 33 personas lleno y había un solo baño, así que ya por ahí vamos sacando algunas cuentas de cómo estábamos. De ahí, nada, comencé, llevé currículum, apenas llegué, no sabía ni siquiera cómo hacer un currículum, lo busqué, lo googleé, lo hice, lo llevé, entonces me postulé para barman. Yo había hecho un curso de barman en Cuba, junto con la carrera de odontología y demás, entonces trabajé 5 días de barman, 3 días de prueba, 2 días como tal, y empezó el COVID. Entonces el COVID, al último que llegó, primero que sacan. Y bueno, me sacaron, dije, bueno, ¿cómo me reinvento? Estuve una semana mirando todo y decidí que lo poco que teníamos, que habíamos sacado de esos 5 días que trabajé, comprarme una moto. O sea, la moto más barata que podía existir en el mercado, pero aunque sea caminara. Entonces ahí comencé con eso. Unos colegas me ayudaron con una aplicación que ni siquiera era mía, ni siquiera me la pudieron alquilar porque no tenía cómo pagarla. Pero yo les prometí que si me la prestaban, yo les iba a pagar como si fuera alquilada. Y justo fue así, poco a poco fuimos haciendo las cosas. Empecé por Rappi, pero también hacía Uber Eats, hacía pedidos ya, hacía todo lo que pareciera. Justo porque como siempre andábamos y nunca frenábamos, Laura y yo andábamos siempre, incluso los dos arriba de la moto, unos vecinos que eran cubanos también, que trabajaban en un autoservice, nos recomendaron con una señora para cuidar a su esposo, que era un señor mayor ya. Y bueno, no dejamos de repartir, simplemente nos dividimos un poco las cargas y era el trabajo completo con el señor desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces no dejábamos nunca de atenderlo y nunca dejábamos de estar en la calle repartiendo. Era como una mezcla que hicimos así, porque había cosas que tenía que hacer yo de fuerza y otras cosas que tenía que hacer ella de digamos, preparar la comida y demás. Sí, claro. Entonces el reparto nunca frenó y bueno, luego me surgió un trabajo porque yo quería algo que estuviera con más estabilidad y fui a un autoservice, trabajé también en un autoservice, estuve 8 meses en ese autoservice trabajando, y luego me surgió porque entregué los papeles. En lo que estaba haciendo todos los trabajos, yo dediqué la plata que ganaba para legalizar mis papeles en Cuba, traerlos para acá, ponerlos y así. Entonces en ese periodo traje los papeles, pude revalidar, salieron las cosas y bueno, y luego trabajé en una clínica. Luego pasamos todo ese tiempo que estuvimos ahí, en vez de, digamos, hacer un poco de plata y comprarme un auto y empezar a tirarme fotos, por así decirlo, dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para estar un poco mejor? Entonces reinvertimos, nos unimos con algunos colegas
y sacamos adelante un consultorio. Y en base a ese consultorio se fueron sumando muchas personas importantes que aportaron un montón de cosas, aprendimos un montón de cosas, fuimos creciendo en conjunto. Y bueno, en el día de hoy tenemos ese consultorio que todavía funciona, que es una clínica que se llama Luz Dental. Tenemos una clínica también en Paysandú. Las conozco. Y acá, bueno, este proyecto que es un proyecto más de vida, más grande, un reto que abrimos no hace tanto, Ciel Clínica, estamos acá. Y bueno, ese es más o menos en resumen, ¿no? Que en vez de agarrar un poco de plata y gastarlo en lo que sea, siempre tratar de reinvertir y de ir creciendo en base a eso. Pero, a ver, yo no, este video lo voy a subir, no tengo editor para editar, no tengo, pero Ciel Clínica es un monstruo. Ciel Clínica es una de las clínicas que más me ha gustado, de las que he estado trabajando. Y sé el esfuerzo, porque sé que en toda esa historia Laurita sale embarazada, que hay una foto que subí a TikTok que se me hizo viral. Ahí saqué una foto ahora de Laurita con Valeria, la foto esa famosa en la embajada que dice Sí. Gracias a Uruguay, mi hija van a ser libres. ¿Qué tú sientes de Uruguay? ¿Qué tú sientes no tan solo en cuanto a la libertad política? Es decir, vivimos en un país que tiene una democracia considerada de las más plenas que existe no tan solo en América, sino de la libertad tuya como emprendedor. Es decir, nosotros los cubanos sabemos que en Cuba tú montas cualquier cosita y tienes 800 inspectores, aquí sé que tienes todos tus trabajadores, los tienes en BPS, sí. todo el mundo tienes todo ahí. Y ha sido un gran problema eso para ti, independientemente de la cuestión económica, que cuando uno arranca, es decir, toda esa inversión, es decir, una historia que viene de una moto que te prestaron, una moto que compraste, la más económica, una cuenta que te prestaron, a hoy tener 3 clínicas, pero es decir, en cuanto a los temas de que te den la facilidad de poder abrir, de poder, es decir, toda la legalización, porque sé que estás también en el Ministerio de Salud, tienes todo como es. Y cuéntame un poco de eso, para las personas que van iniciándose, los que van... A ver, eso es un detalle muy complicado en el sentido de cómo hacerlo entender. En principio, uno llega con una mentalidad completamente diferente porque no conoce, entonces es tal cual, uno que si en Cuba hace un negocio, que si sabe que si le da o que no le da y que de momento... Entonces acá uno no puede imponer lo que sabe o lo que conoce al método de acá. O sea, este es Uruguay, y estoy eternamente agradecido con Uruguay porque es un país de bien en todo sentido, tiene leyes como todos, hay que respetarlas y eso es lo que yo recomiendo, respetar las leyes. Yo sé que hay veces que uno dice, no, pero es complicado, pero tampoco es un país que al ser a veces lento te da el chance de, en esa lentitud, ir armándote, ir recuperándote y hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque si empiezas haciendo las cosas mal, luego tienes que hacerlas bien de todas formas y es ahí donde te va a dar los problemas. Entonces, si empiezas bien, ya es como que problemas atrás y ir adelante. Es complicado, es incluso difícil de entenderlo, pero es investigar de qué va lo que quieres hacer. Si es un negocio, una pizzería, de qué va la pizzería, qué hacen los colegas uruguayos, para hacer X negocio y cómo se hace. Y dirigirme a los lugares que ellos se dirigen. No preguntarle al vecino, dirigirme donde ellos se dirigen, ir a las páginas oficiales, preguntar, averiguar. Ellos son espectaculares en ese sentido, te orientan un montón de veces, las veces que sean necesarias, porque saben que muchos uruguayos no lo entienden. Imagínate nosotros que venimos sin información. Entonces, es ir, preguntar, tocar puertas donde te dan la información real. No en cualquier lugar, sino en los lugares que están destinados para eso. Yo formé parte de la creación y recuerdo que estábamos ya casi para terminar, bomberos, habilitación de bomberos, correcto, bomberos, vinieron, hicieron los planos, es decir, hay una serie de cosas, pero es lo que tú dices, que bueno, también he tenido mis propios negocios y me decían,
no legalicen nada, si aquí no pasa nada. Aquí, y esto es otra cosa, esto es atención al público, esto es salud pública. Es decir, hay cosas que hay que tenerlas bien porque hay que darle un servicio de calidad, y sé que ustedes con esta clínica han apuntado a eso, Sí. a tirar alto y arriba, y aquí todo el equipamiento es nuevo. Es decir, toda esta clínica, lástima, y te lo prometo que cuando ya tenga mi computadora, mira, aquí tenemos a mi, llegó, son las cosas lindas, mi anestesista, y bueno, decía que no tenía un proceso de edición para hacer un paneo. De todas formas me voy a llevar fotos, me voy a llevar una vista de toda la clínica, y nada, no quiero hacer videos largos, quiero hacer cosas que sobre todo que informen y que demuestren que sí, que llegamos haciendo delivery, llegamos cuidando a personas residenciales, y qué bueno, ¿no? Qué bueno tener un médico delivery. Así mismo. Qué bueno tener un médico cuidando a un paciente en un residencial. Creo que si aprovechamos esas cosas, nos enriquecemos. A veces las redes son un poco crueles y atacan, pero siempre digo, no es la media del uruguayo. No considero los uruguayos, y en tu experiencia que tienes pacientes, ¿cómo es la relación de los pacientes con los médicos cubanos? Muy buena recepción de ambas partes. O sea, nos mezclamos de la mejor manera, pero no solo cuando somos ya profesional pacientes, sino también en la calle. Las mismas experiencias que tuve repartiendo, cuidando a un anciano, inmensamente agradecido con esa familia, porque me dejan buenas experiencias, porque todo es una mezcla de cultura. Es tener la mente abierta de entender de qué va cada cosa, no imponerse, sino dejarse llevar, aprender de todo, porque al final yo he tenido más sí que no acá. Cuando uno va a veces con la intención de un no, muchas veces te llega con un sí. El cubano le pasa mucho eso. Sí. El cubano, el dicho que dice, habla y pide lo que no está seguro. Uno va por el sí. Y bueno, aquí un poco que eso cambia. Sí. Aquí todo se facilita mucho más. Sí, y muy buena acogida de todo, en cualquier parte. Te dicen, eres cubano, qué bien, cómo te va. Y es una conversación constante con todas las personas, es un crecimiento continuo de uno mismo. Es muy bueno, la verdad. Ahí está, y en mi muro de TikTok está la inauguración de la clínica, que habíamos unos cuantos cubanos, los que estuvimos trabajando aquí, los que iban a trabajar contigo, pero había muchos uruguayos, y eso demuestra, tenemos forma gráfica, no editable por el momento, pero sí hay una muestra gráfica de la inauguración de 100 cuantos uruguayos había. Y bueno, los conozco a ustedes desde que estaban trabajando. La primera vez que conocí fue a Laurita, ustedes vivían en una pensión cerca de mi casa, y estaba trabajando un día y la llevé cerca de la pensión, y después te conocí a ti. Y algo que siempre le digo a la gente, porque hubo algo que me dio una confianza en ti un día que estábamos hablando, y me dijiste, Juan Carlos, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1 de la mañana, hay cosas nuevas desde el punto de vista profesional que me estoy enfrentando, pero ahí tengo a YouTube, y busco tutoriales en YouTube, y pregunto, y un poco es encaminar y es el mensaje que quiero que se lleve la comunidad, los que van llegando nuevos, que se logran cosas, pero lleva preparación. Lleva a prepararse, lleva a capacitarse, lleva seriedad, lleva responsabilidad. Y bueno, salimos de un país donde no teníamos la posibilidad de hacer estas cosas, porque ¿quién te iba a decir a ti cuando estabas estudiando en la facultad de estomatología que ibas a tener una clínica con sillones nuevos, una clínica creo que está puntera? Y bueno, eso se debe al empeño que le has puesto, al sacrificio. No hay logro sin sacrificio, sin esfuerzo. Y nada, mi hermano, desearle todo el éxito del mundo. En la medida que ustedes se desarrollen, yo tengo trabajo. Así que es un equipo, siempre estamos juntos. Esa simbiosis que se va creando, y eso precisamente es lo que queremos crear. Nosotros tuvimos pendiente en Manos Cubanas hacer un encuentro, fue un tema local, porque hay mucho que quiero ir recogiendo y mostrando gráficamente los cubanos que han ido logrando cosas aquí y cómo lo han ido logrando.
y un poco llenar de esperanza a la gente que si se trabaja, si se empeña uno, Sí. las cosas salen. Sí. Y nada, Pedro, desearle todos los éxitos del mundo. Bueno, muchas gracias, Juan. Que Tú eres parte de todo Que Valeria disfrute, porque eso, ahí tengo a mi hijo que está asistente de cámara, lo tengo por ahí también, y bueno, ellos son los que van a disfrutar, gracias a Dios, no van a conocer, o van a conocer lo de la historia que le hagamos, pero no van a vivir Así es. lo que nos tocó vivir a nosotros, y nada. Como decía Martí, para los niños trabajamos porque los niños saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo. Y bueno, esa esperanza a veces las podemos transmitir a nuestros hijos, gracias a Dios. Y nada, Pedro, un abrazo y... Bueno. Muchas gracias, Juan, la verdad, como siempre.